noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero tiene que ver con el equipo de transición del nuevo gobierno preocupado por el Festival de Licitaciones y Deudas del gobierno saliente. Bien, nos van a acompañar hoy Lea Jiménez, coordinadora del equipo de transición, y el coordinador político del equipo de transición, el doctor Alberto Alderete. En el segundo tema vamos a hablar de algo que es deleznable realmente, la forma como se malutiliza el dinero de la alimentación pública en las escuelas públicas de Paraguay. Van a conocer las cifras porque nos va a acompañar hoy Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República. Hicieron un trabajo impecable donde demuestran con números cómo se hacen los negocios. Fíjense ustedes, van a saber hoy, esta noche, una ración de comida que tendría que tener 100 gramos de carne, tiene apenas 30 gramos de carne, pero se paga por los 100 gramos de carne. Nadie controla, ni los intendentes ni la sociedad. Ojo con ese tema. Al último bloque vamos a hablar de más deudas, la deuda que tiene el Estado paraguayo con las farmacéuticas. Nos va a acompañar Luis Ávila, secretario de Cifarma, pues ellos están reclamando cerca de 400 millones de dólares. Las constructoras están por cerca de los 350 millones de dólares. Está el sector transporte al que se le debe más de 90.000 millones de guaraníes. De todo eso vamos a hablar esta noche después de la pausa. Pero antes de ir a la pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Ahora sí, pausa y retornamos. ¿Qué tal, doña Lea Jiménez? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien. Gracias por venir. Un gusto verte. Te extrañaba ya, Carlos. No, yo también le he extrañado a ustedes, pero andan muy ocupados, que se van a Uruguay, Argentina, Brasil, viajan constantemente. ¿Qué tal, don José Alberto Alderete? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Acá estamos con la doctora Lea. Buenas noches. ¿Cómo estás, doctor? Bueno, el asesor, el coordinador político y la coordinadora general del equipo de transición con nosotros. Hoy en el noticiero estábamos pasando la deuda que tiene el IPS con las farmacéuticas. Casi 400 millones de dólares. Vencidas 350 millones y pico. Estábamos viendo la licitación que hoy el Consejo de Administración del IPS aprobó de lavado y planchado por 67 millones de dólares y en perspectivas otra licitación por miles de millones de guaraníes. Y así sucesivamente. Hay otras licitaciones también en marcha y bueno, van a encontrar dinero en la caja para llevar adelante lo que resta del 2023. Y justamente esa es la preocupación que teníamos de encontrar una caja vacía de alguna manera. Habíamos nosotros expresado de que teníamos fe de que el gobierno actual iba a hacer lo correcto y empezar a trabajar ya en conjunto, ¿verdad?, en términos de esas definiciones. Como siempre decimos, absolutamente el Estado tiene que continuar, pero no significa que aquellas decisiones que pueden esperar, que son decisiones importantes, grandes, plurianuales, y que realmente ya van a impactar al próximo gobierno en los próximos años, eso puede aguardar. Hay cuestiones, es muy fácil de separar lo urgente, lo necesario para el funcionamiento normal del Estado y aquello que puede de alguna manera aguantar un poquito más. Hablaron con la gente del IPS, por ejemplo, con este del IPS, que es una licitación a 10 años. Son 6.700.000 por año, suman 67.000 en 10 años, 67 millones de dólares en 10 años. Imagínate la irresponsabilidad, eso, por ejemplo, sí, Carlos, de comprometer 10 por 10 años. Sí. O sea, tremenda irresponsabilidad. Y no pudieron hablar con la... ¿Pueden por lo menos ellos justificar de alguna manera esta decisión? Yo no creo que puedan hacerlo. Y la verdad es que en este momento nosotros estamos haciendo un trabajo dentro del marco de las posibilidades, ¿verdad? Nosotros todavía no tenemos el permiso
de Mario Abdo Benítez, ese permiso tiene que darse a través de aquel decreto, ¿verdad? En todos los pasos de mando se genera ese decreto que permite que este paso de mando se dé de manera ordenada, armoniosa, ¿verdad? Que es lo que todos queremos. Y estamos todavía aguardando, queremos otra vez, seguimos siendo muy respetuosos de ese proceso donde las partes tienen que trabajar de manera ¿verdad? Conjunta para que este paso de mando sea lo que se espera, lo que la ciudadanía espera más que nada. Pero bueno, esperemos, vamos a ver si mañana, no sé. Pero el hecho y lo concreto es que siguen saliendo estas denuncias y estas denuncias no son creaciones ni de José Alberto ni mías, son cuestiones que están saliendo en absolutamente todos los medios, impresos, radio, televisión, y no es una cuestión que nosotros estamos generando de ninguna manera. Yo creo que hay mucha gente preocupada, hay mucha gente dentro del Estado que sí se acerca a nosotros y nos dice: nosotros queremos ya empezar a trabajar, queremos mostrar de la situación, estamos preocupados por esto. No te podés imaginar lo que es mi teléfono. Me imagino que el teléfono de José Alberto también. Sí, me imagino, porque sí, yo me tengo que llamarle mucho para que por ahí reciban una... Pero de cualquier manera, Carlos, complementando lo que está diciendo la doctora Lea, ayer se cumplió la liturgia, digamos, la entrega de los certificados tanto al presidente electo, que hoy es proclamado, al vicepresidente electo también proclamado, y a los senadores que fueron electos y proclamados. A partir de hoy, nosotros siempre hemos manifestado, somos respetuosos de la institucionalidad, y a partir de hoy esperamos lo que mencionaba la doctora Lea, el decreto del Poder Ejecutivo. Yo le escuché hoy al jefe de gabinete decir que mañana saldría, que mañana saldría el decreto a los efectos de actuar institucionalmente. Yo repito, y nosotros repetimos en todas las entrevistas que estamos teniendo, de que no tenemos ninguna intención de poner palo en la rueda. Queremos una transición transparente, una transición pacífica, pero sí el presidente electo y el equipo que va a gobernar con él necesita de las informaciones. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que producir durante este periodo presidencial que se inicia el 15 de agosto, desde el 16 de agosto tiene que haber gestión y resultado. Sí. El pueblo espera resultado para ayer, no para mañana. Por lo tanto, nosotros confiamos en la buena predisposición del presidente de la República, que tiene la lapicera hasta el 15 de agosto, Mario Abdo Benítez, de proporcionarnos todas las informaciones que es necesario para planificar, organizar y entrar a la ejecución a partir del 16 de agosto. Ahora, como coordinador político del equipo de transición, ¿cómo tomaste el hecho de que el presidente dijo no se pongan histéricos? En verdad que acá no hay una coordinación política ni técnica. Esta es, que me gusta José Alberto Alderete, pero está bien. Esta es conformamos el equipo de transición, pero lo que veníamos hablando con el presidente hoy electo y proclamado, Santiago Peña, desde el inicio del proselitismo que duró casi 1 año y medio, es que si él llegaba a la presidencia de la República, como llegó, gracias a Dios y a nuestro trabajo, a un trabajo de equipo, él tenía que hacer un gobierno técnico-político y político-técnico. Como siempre decimos, no se puede separar lo técnico de lo político, ni lo político de lo técnico, pero las manifestaciones del presidente de la República son manifestaciones que nosotros dejamos pasar. No creo que en este momento aflore la pichadura, no es lo que el país necesita, no es lo que los paraguayos necesitan. Los paraguayos necesitan que haya gestión, resultado, que haya satisfacción a sus demandas, que son varios, principalmente en lo económico, en la seguridad,
demanda laboral, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros queremos paz en la República del Paraguay. No sé si escuchaste el mensaje del presidente de la República ayer cuando, me refiero a Santiago Peña, recibió el certificado, dijo, nosotros queremos el diálogo y apostamos por el diálogo y el consenso en el Paraguay, el consenso dentro del Partido Colorado, porque en la paz se construye, en las confrontaciones llevadas a extremo nada se construye, todo se destruye. Nosotros apostamos por el diálogo y el consenso. Es decir, que dejaron pasar nomás el comentario, entonces. Claro, lo que pasa es que, histerismo. Carlos, este no es un tema personal, claro, ¿verdad? Entonces, ese tipo de mensajes no suma ni resta, es irrelevante en realidad, tal vez resta, pero no agrega a ese proceso de transición que esperamos ordenada y qué sé yo. Yo lo que creo que en este momento es demasiado importante para nosotros conocer la situación del Estado, conocer la situación real de las instituciones públicas, conocer la situación real de las empresas públicas. Tenemos todo tipo de información que hablan de que hay muchas preocupaciones, para decirlo de manera diplomática, en Hacienda en particular. Hoy se publicaba ya unos números, ¿verdad? Pero esos números son números todavía informales, vamos a decir, y el número puede ser aún más grande de lo que desconocemos. Y acá tenemos que entender qué significa eso. Nosotros tenemos los indicadores fiscales, hubo una discusión, un intercambio entre diferentes personas del ámbito de gente que conoce Carlos Fernández del tema. Baldovino y el ministro de Hacienda. Exactamente, y sale una aclaración del Ministerio de Hacienda, y esa aclaración, para el que sigue de cerca, es correcto lo que dice ahí, pero mira el último párrafo habla justamente de este tema. Es cierto que se siguen las metodologías del Fondo Monetario y la administración financiera de nuestras leyes vigentes, etcétera. Sin embargo, es cierto también, y eso no se menciona de manera explícita, que existe un endeudamiento importante que se generó durante la pandemia y que, además de ser un endeudamiento del monto de capital, empezó también a generar intereses moratorios. Entonces hay dos bolas de nieve que están ahí creciendo. Y nosotros todos desconocemos el monto. Yo creo que incluso hoy Hacienda sigue desconociendo el monto. ¿De las deudas reales Están las deudas reales que están reflejadas y están las deudas reales que no están reflejadas, aquellas con los proveedores del Estado, esas que no están incluidas, por ejemplo, en el déficit. Cuando Carlos Fernández hablaba de un déficit mentiroso, a eso se refiere. El déficit dice va a llegar a 3.3 más o menos del anualizado. Sin embargo, cuando vos mirás esas deudas que están ahí flotando, que han flotado, deuda flotante que pasa de un año al otro, que es con proveedores, tanto de obras públicas, de salud, esto no contabiliza, ese número que se publicó no toma en cuenta necesariamente todo salud, IPS y otros. Entonces hay muchos factores ahí que son inciertos. Nosotros, como personas que estamos agarrando digamos, la administración del Estado en los próximos años, necesitamos de conocer esa información, no para rasgarnos las vestiduras, no para decir qué desastre que han dejado el Estado. Sí tenemos que mencionar que esto se generó porque no hubo una coordinación adecuada entre el Ministerio de Hacienda y las instituciones que generaron ese endeudamiento. Y ahí hay que aclarar un tema. En algún momento había salido una carta del ministro Benigno López al Ministerio de Obras Públicas que decía, por favor, dejen de comprometerse con contratos, vamos a traducir, ¿verdad?, el lenguaje común, dejen de abrir nuevos compromisos del Estado con los proveedores cuando nosotros no tenemos el presupuesto para cubrir esto a futuro. Entonces se abrieron un montón de espacios de endeudamiento en obras, en salud, en otros ámbitos. Los transportistas también hoy están denunciando deudas impagas. Entonces ahí vos tenés un abanico de desconocidos, donde Hacienda desconoce hasta hoy día el monto total de esos compromisos que se han asumido. Entonces cuando miramos cuestiones como la sostenibilidad de la deuda, las proyecciones fiscales, el presupuesto del año que viene, todo eso se basa sobre esas proyecciones que toman en cuenta esos compromisos que asumió, porque esos son contratos que, de acuerdo a nuestra ley, se deben de cumplir. La seguridad jurídica da garantía de eso.
Entonces, si desconocemos ese mundo, y hoy se habla de más o menos 750 millones, Sí. pero no es solamente un documento, con constructora y un documento oficial del Estado que garantice que ese es el número, ¿verdad? Entonces, hay muchas cuestiones hoy que desconocemos y es importante conocer eso porque estamos hoy planteando no solo el cierre del año. La preocupación más pequeña es: ¿será que hay plata en la caja? Seguramente que no va a haber. Una de las respuestas que había dado el presidente actual es: vamos a dejarle 500 millones de dólares en bonos. Esos bonos soberanos son endeudamiento público que ya están, de alguna manera, fueron presupuestados para cubrir ciertos compromisos del Estado, pero no cubren todo esto que estamos hablando, este abanico de desconocidos que digo yo, ¿verdad? Estas cuestiones que están de alguna manera todavía por revelarse, y necesitamos de saber cuán grande es. No se sabe ni la deuda ni el interés que ya generó esa deuda. Ni el interés, sí, cuando miramos al tema de proveedores del Estado. Entonces necesitamos de conocer cuán grande es eso para poder administrarlo correctamente. Y hay diversas formas de administrar eso. Una forma de administrar, que es la peor, es ponerlo bajo la alfombra y hacernos que no está ahí. Y la otra es administración responsable, como lo que norma nuestra ley, ¿verdad? Tenemos que ser administradores responsables de la cosa pública, ¿verdad? Responsabilidad fiscal, justamente, que tiene el Ministerio de Hacienda, está hablando al respecto del manejo responsable de ese tipo de cuestiones. Y esta situación, Lea y Alberto, vos también sabés de economía y mucho. ¿De qué manera va a afectar a esa buena imagen que tiene el país macroeconómicamente? Toda esta situación. Y justamente... es decir, vamos a conseguir el grado de inversión que tanto necesita el país así en esta condición. El paso de mando ordenado, ¿verdad? Y asumir la realidad de la situación y mostrar con madurez bueno, esto es lo que tenemos, no vamos a tirarnos de la ventana, vamos a administrarlo. Todo es administrable. Y definir un plan de acción para futuro. ¿Cómo definimos ese plan de acción si no tenemos esta información? Esa información es un insumo fundamental para la toma de decisiones, no solamente para el fin de año, para cerrar este año, sino para los próximos años. Lo que pasa es que dan para no dar las informaciones que piden. Lo que pasa es, Carlos, de que no solamente necesitamos información para saber o conocer el estado de situación, tenemos que ya elaborar el presupuesto, el proyecto de presupuesto general de la Nación para el próximo periodo 24-25, ¿verdad? 2024. 2024. Sí. Entonces, es fundamental. fundamental. Nosotros no pedimos cosas de otro mundo ¿Y que no se puede dar. Para no darle los datos? Pero esperamos que nos proporcione, ahora que ya hemos cumplido respetando la institucionalidad, fundamentalmente. Nosotros hemos llegado a un acuerdo, es más, hemos hablado con el ministro Uteman, digamos, oficiosamente, y le dijimos: vamos a respetar, nosotros somos respetuosos, vamos a respetar de que concluya el juzgamiento de actas, que haya la proclamación, ya se cumplió, y esperamos que ahora se pueda proporcionar al equipo de transición los datos que necesitamos, las informaciones que necesitamos y que estamos en condiciones de plantearlo. Y la nota que hemos firmado con la doctora Lea no pide otra cosa que, por lo menos se quiso tergiversar esa nota, y no era eso el deseo ni lo que conlleva la presentación de la nota, sino queríamos solamente que las cuestiones que son urgentes del día a día vaya funcionando. No tenemos otra intención que eso, que funcione el Estado hasta el 15 de agosto y después del 15, pero que nos dé por lo menos la posibilidad de que las grandes licitaciones, las compras y los préstamos sea analizado por el nuevo gobierno que va a enfrentar un nuevo quinquenio. Sí, y además hay dos cosas, ¿verdad? Uno,
¿Por qué queremos esa información? Porque este es un nuevo gobierno que ha planteado un programa de gobierno, tenemos un programa de gobierno que implementar y queremos saber cómo vamos a gestionar eso, qué recursos tenemos, qué otros recursos necesitamos generar, qué modelo de trabajo, va a ser un APP, va a ser un financiamiento privado, va a ser un financiamiento... ¿Cómo vamos a...? Eso es la administración del Estado para poder proyectar aquello que los paraguayos esperan, que son mejoras en la educación, en salud, en seguridad, en lo que sea. Entonces, si no tenemos claridad, es muy difícil empezar a proyectar eso. Cuando más rápido accedemos a esa información, más rápido podemos arrancar el 15 de agosto. Y por otro lado, esa información, Carlos, no debería ni de solicitarse. Esa es una información que debería de estar transparente y disponible en ciertos cortes, ¿verdad? De manera periódica desde el Ministerio de Hacienda. Sí, debería. Ahora, con respecto del tema internacional, por ejemplo, ¿qué está haciendo ya el equipo de transición respecto del tema hidrovía y el peaje en la Argentina, por ejemplo? Porque hablaron con Alberto Fernández, no sé si tocaron o rozaron el tema el día de ayer, y con Brasil sobre el tema de la renegociación o del tratado o del anexo C. ¿Cómo está el tema? Bueno, en general en esas visitas principalmente el objetivo es establecer una relación de tú a tú, ¿verdad? Entre dos mandatarios, bueno, Santiago, un mandatario va a asumir el 15 de agosto, y los mandatarios actuales de los países vecinos. Se plantearon todos los temas que mencionás de manera general. De alguna manera eso marca una pauta de esto está en nuestra agenda de trabajo, en nuestra agenda de diálogo, también de los diálogos técnicos que tienen que darse, ese entendimiento, hay un entendimiento claro de todas las partes de que esos son temas importantes para ambos países en cada caso, pero sin embargo no se abordó, no sé, particularmente los presidentes el tema no van a negociar de esa manera ni conversar en específico. Sí se abordaron temas generales y las conversaciones, tengo que decir, han sido extremadamente positivas, lo mismo en el caso de Uruguay. Realmente nos sentimos muy bienvenidos. Yo creo que hoy la región tiene una oportunidad única con los presidentes actuales, independientemente de los signos políticos. Existe realmente una expresión de deseo de trabajar en conjunto y de mirar más de cerca entre todos a la región, porque justamente después de la pandemia, algo que sale a relucir es el hecho de que Latinoamérica era una región muy fragmentada de alguna manera, cada uno por su lado, muy poca integración, y eso causó problemas, no pudimos apoyarnos lo suficiente, mientras que otras regiones sí lograron hacer eso gracias a la integración. Nosotros hoy, con todos los cambios geopolíticos que se están dando en el mundo, con todos los amigos cambian, hoy vos sos mi amigo, mañana el otro. En ese contexto, nosotros vamos a seguir siendo vecinos. Eso es lo que nos dio a entender la pandemia. Entonces, en ese sentido, necesitamos de encontrar y de potenciar esos espacios donde, como países, ganamos todos, ¿verdad? Por ejemplo, infraestructura intrarregional, por ejemplo, la inserción en las diferentes cadenas de valor de los países. Por supuesto, el tema de la hidrovía es un tema fundamental, pero es un tema regional. La región tiene que definir como región. Aquí los países que hacen parte principales serían Brasil, Paraguay, Argentina, también Bolivia, también Uruguay, de alguna manera. Pero, sin embargo, esa es una discusión que nosotros como países soberanos y como de alguna manera países que estamos impactados por esa cuenca, por ese camino de agua tan importante, tan estratégico, tenemos que llegar, ojalá en los próximos años, a acuerdos que permitan realmente hacer que todos nosotros podamos beneficiarnos de ese camino y acceso a través también de la bioceánica de lo que son los dos lados del continente. Ahora yo te quiero, no quiero que se quede flotando, porque sé que es una preocupación de empresarios y no empresarios, de que todos los proyectos que hoy está ejecutando este gobierno no quede a medio terminar. Nosotros somos conscientes de que existe una política de Estado y una política de gobierno. La política de Estado es continuar con todo lo que se tiene que hacer siempre y cuando se esté haciendo bien.
Y la política de gobierno, lo que refiere, lo manifestado por la doctora Lea, es que cada gobierno que asume tiene sus proyectos. Entonces también se va a poner, por supuesto, en marcha, pero no vamos a descuidar la aplicación de la política de Estado, que eso quede muy claro. La última pregunta para vos, porque sos el político en el tema. Le puedo preguntar a ella, pero y a lo mejor tengo hasta un bombazo. Ya ensayó ella un tiempo importante ya perdió político. Si encuentran irregularidades en muchas de estas cosas que les preocupa a ustedes y que de alguna manera la hicieron pública como una denuncia, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Van a denunciar en los organismos correspondientes? Absolutamente, vamos a denunciar. ¿El hecho de ser colorados no va a frenar la denuncia de irregularidades? El ser colorado no genera ni debe generar impunidad. Ni complicidad. Ni complicidad, mucho menos. Por otro lado, tienen que actuar las instituciones. En la República está funcionando y en el gobierno de Santiago va a funcionar con más fuerza las instituciones. Entonces, si existen irregularidades, se denuncia y que actúen los órganos de control del Estado paraguayo. Bien. Esperemos que todo se vuelva más tranquilo, que mañana efectivamente salga el decreto, que ustedes se interioricen y les pido un favor. Cuando tengan los datos, pueden volver a estar con nosotros acá en el Péndulo. Con mucho gusto. Bueno, ¿seguro? Segurísimo. Bien, tomo la palabra. Doctora, nunca fallamos. Exactamente, bien. Gracias, Lea Jiménez, gracias, José Alberto Alderete. Gracias. Les invitaría, si tienen tiempo, quédense a escuchar el informe de la Contraloría. Dolor de cabeza de la manera como se malgasta el dinero para la alimentación en las escuelas públicas. Eso es doloroso. Dolorosísimo. A la vuelta de la pausa. Y ya estamos en compañía de Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República. ¿Qué tal, doña Gladys? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Buenas noches para los televidentes que nos están mirando y gracias por la invitación. No, estás cumpliendo con tu promesa. Hace unos meses atrás nos contabas de todo el trabajo que estaban haciendo acerca de la educación, la merienda escolar, las municipalidades, las gobernaciones, y nos prometiste que una vez que terminaran el trabajo, ibas a estar para contar detalles. Bueno, terminó el trabajo. Y leí algunas cosas que fueron apareciendo en los medios de comunicación. Realmente duele la forma como se malgasta, la forma como las raciones, en vez de ser, por poner una cifra, 300 gramos de alimentos, se pone la mitad, pero se cobra por los 300. Y estamos hablando de la alimentación que nutre al chico que va a la escuela, que a lo mejor es hasta su única comida, ¿verdad? Y después están todos aquellos recursos que no son ejecutados, que siempre haya una excusa para no ejecutar esos recursos que sirven para la alimentación, por lo cual muchos niños no reciben la ración de alimento que debían recibir. Así es, Carlos. Bueno, la verdad que este trabajo es un trabajo histórico. El Congreso solicitó al Contralor tener elementos justamente como para tomar decisión. Estamos ante también un escenario histórico con la transferencia de los recursos que impactan para el FONACIDE. Y bueno, como integrante de aquel equipo que inició este proceso, conoces muy bien cuál era la idea de aplicar esos recursos. Y en ese sentido, el Contralor, con base a ese pedido, dispuso la verificación de contrataciones de almuerzo escolar de los últimos 10 años del Ministerio de Educación y Cultura y de los municipios y de las gobernaciones. Se verificaron realmente todo el proceso de contratación de los últimos 10 años y además dispuso la fiscalización especial inmediata. Para hacer esa fiscalización realmente trabajaron varias direcciones generales, mis compañeros. Fue histórico porque, como es sabido, en la Contraloría nosotros cerramos prácticamente en el mes de enero, que es el único mes que los compañeros salen de vacaciones, pero ante una reunión que les convocó el Contralor a los auditores,
para poder ser protagonista realmente de este informe. Y bueno, mis compañeros tuvieron que dejar de lado esa licencia y trabajaron arduamente durante ese mes también para poder llegar al 30 de marzo con el informe y entregar ese informe al Congreso. Hemos fiscalizado más de 80 municipios. En esa fiscalización se verificaron, por ejemplo, en esos 80 municipios, 2 ejercicios fiscales. Nosotros venimos auditando almuerzo escolar históricamente, pero aisladamente. O sea que, no sé, 15, 20, 30 municipios al año. En este caso, este informe contiene más de 80, más de 90 informes de fiscalizaciones especiales inmediatas a municipios y gobernaciones y también al Ministerio de Educación. Sí. Y además de eso, el 100% histórico, pues el 100% de las contrataciones, tanto del MEC como de los municipios y las gobernaciones. O sea que eso es realmente un trabajo que nunca hemos hecho. Bueno, hay realmente muchas, sobre todo este trabajo creo que debe servir para el legislativo para tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? He sabido, don Carlos, que cuando se formuló esta ley, cuando esta ley fue realmente implementada o aprobada, mejor dicho, se olvidaron ustedes del control. Hubo una distribución por todos lados, pero no hubo una distribución para controlar esos recursos. Y bueno, pero hay organismos del Estado que se encargan del control de los recursos que reciben cada una de las instituciones del Estado. Claro. Los recursos, y más todavía los recursos del FONACIDE, que es un recurso sensible. Y dentro de esa distribución lo que corresponde al almuerzo escolar, que es más sensible aún, sí, por la situación misma. Entonces realmente se espera que esos recursos lleguen a destino. Ya bien decía, probablemente en algunos casos y en algunos sectores el único almuerzo que a lo mejor va a llegar a tener ese chico. Así mismo. Y yo no digo inclusive, a lo mejor yo hasta te diría, es el único almuerzo, porque también creo que hay una disminución en cuanto a deserción de ausentismo, porque los chicos van por ese almuerzo a la escuela. Así mismo. Y bueno, los recursos cuando son limitados hay que gerenciar correctamente de tal manera que por lo menos llegue a quien deba llegar o a la mayor cantidad de gente que deba llegar, ¿verdad? Porque los recursos siempre son limitados en nuestro país. Y encontraron muchas irregularidades y mal gerenciamiento. Y bueno, ya señalaste al inicio, por ejemplo, la falta de gestión. Yo creo que más que la mala utilización, la no ejecución es aún una situación más grave, porque tener esos recursos y no ejecutar, es criminal. Bueno, esos chicos están quedando sin almuerzo, ¿verdad? Esto que estamos viendo, estamos viendo ahí en pantalla, esto corresponde al 2022. Eso corresponde del 2012 al 2022. La plata que se recibió por almuerzo. Eso es realmente la cantidad de estudiantes matriculados versus cantidad de estudiantes que debieron ser beneficiados o beneficiados en papeles. Ajá. En papeles, ¿verdad? Eso es una información oficial. Y si te fijas, don Carlos, ahí hay en el año 2012, excepto el año 2015 y 2016, en donde llamativamente hay una diferencia positiva. O sea que estudiantes beneficiados por año, 31.000 y 31.204. En todos los otros años no alcanzaron a cubrir las necesidades de todos. Exactamente. Y hay debilidades significativas. El informe es muy didáctico. Es un informe que prácticamente abarcó todos los elementos, todas las situaciones, todos los escenarios. Mis compañeros fueron hasta las escuelas. Hubo un grupo de compañeros míos que acudieron, por ejemplo, acá en la zona de la capital, que estaba haciendo los recursos del Ministerio de Educación afectados al almuerzo escolar.
Y se han encontrado situaciones, por ejemplo, que a veces las raciones no alcanzaban, o las raciones, el almuerzo que se ofrecían no era lo que los alumnos comían o querían comer. Entonces, cuando me contaban, por ejemplo, los compañeros, eso está en el informe también, por ejemplo, cuando van a una escuela y hay una ración X de 250 a 300 raciones, hay evidencia de que 50 o 100 raciones se consumieron y seguían y duplicaban la cantidad de raciones que supuestamente se entregaban. Lógico, si hay 300 chicos, uno tiene que traer 300 almuerzos. Sí. Pero de esos 300 almuerzos, 100 o 150 chicos comían ese almuerzo. ¿Por qué? Porque el almuerzo que ofrecían en ese día o en esa fecha no comían los chicos. Pero ¿qué pasa? Si uno ya sabe que cierto tipo de almuerzo no tiene salida o no es un almuerzo que consumen los chicos, uno tiene que ver una alternativa. Tiene que cambiar, exactamente. Se tiene que ver una alternativa. Ya sí hemos trabajado al inicio, recordarás al inicio que inclusive había chicos que en el interior no comían las comidas enlatadas, por ejemplo, las comidas en conserva. Entonces se vio como una alternativa que los padres cocinen. O sea, que se fueron buscando alternativas justamente para que esto llegue a la mayor cantidad de chicos y que esos recursos realmente se apliquen al almuerzo escolar y que realmente sea se cumpla con lo que está establecido. Exactamente. Ajá. Y bueno, pero ¿qué es lo que se puede hacer para mejorar la situación? Porque si ustedes han constatado que en vez de 100 gramos de carne o 200 gramos de carne, en realidad la carne tenía solamente 50 gramos, algo se tiene que hacer, porque están cobrando por los 150 o 200 gramos de carne, cuando en realidad están dando una cuarta parte nomás de la carne que debían. Entonces, ya hay malversación ahí ya hay delitos que se van cometiendo. ¿Cómo se puede hacer para identificar a los responsables y castigarlos? Porque jugar con la alimentación de los chicos es verdaderamente criminal. Bueno, en este momento, y ya venimos del 2012, pero más en esta administración, en la administración del doctor Benítez, realmente eso se amplió, la cantidad de denuncias fueron bastante significativa en esta administración. En este momento, justamente el resultado de este trabajo, muchos de ellos están siendo analizados y profundizados por nuestra unidad de auditoría forense, y que seguramente, si encuentran méritos suficientes, se van a ir enviando a la Fiscalía. Exactamente. ¿Cuánto, y usted que estuvo, que sabe esto, cuánto cree que se podría enviar a la Fiscalía? ¿Muchos? Bueno, a veces hay irregularidades que no administrativas que no precisamente constituyen indicio de hecho punible. Pero no, hay un tema también, don Carlos, que a mí me gustaría insistir y compartir contigo en no quiero desaprovechar este programa para decir esto. Recordarás que yo estuve acá hace, no sé, 2 años, 1 año y medio, hablando de la situación del sistema de control interno de las instituciones. Y hablábamos inclusive que los indicadores arrojaban que eran deficientes. Entonces, esto prácticamente pero eso es en todo el Estado. Mire que eso es en todo el Estado, lastimosamente. Pero va en coherencia con lo que la Contraloría encuentra luego cuando hace una auditoría. Si la Contraloría ya con un informe de evaluación del sistema de control interno está alertando, señores, el sistema es frágil, señores, acá los hechos impropios, los hechos de corrupción se ven facilitados y nadie hace nada, como usted dice, o persisten en la deficiencia, entonces quiere decir que es un hecho agravante. Entonces es un hecho que probablemente si se detectan algún indicio de hecho punible, podría ya tomarse en consideración que la Contraloría en su momento alertó, que se les indicó dónde están las posibles brechas. Pero una cosa, doña Gladys, ¿a qué ministros les tocó este estudio que hicieron? Bueno, comenzamos 2012. ¿Quiénes eran los ministros de Educación en los años en que
en que realizaron la auditoría? No tengo en mente en este momento los nombres, don Carlos, pero están totalmente individualizados en el informe. El informe, periodo por periodo, se han individualizado a las autoridades que afectan. Los 10 últimos años, desde el 2012 al diciembre de 2022, ese es el periodo. O sea, que puedo hablar ahora del periodo del ministro Zárate, del periodo del ministro anterior, del ministro Peta, de Brunetti, exactamente. Y así sucesivamente hasta llegar al 2012, creo que era gobierno del doctor Franco, si mal no recuerdo. Sí, 2012, bueno, a partir desde la puesta en vigencia del FONACIDE, de los recursos del FONACIDE al 2022. Ese es el periodo que abarcamos. Que abarcaron. Así es. Bueno, pero es increíble que estas cosas sigan ocurriendo, no hay control. De acuerdo a las estimaciones, ¿cuánto sería el perjuicio en dinero, el perjuicio a los chicos y al almuerzo propiamente dicho? Solamente en almuerzo escolar se ejecutaron más de 1.044 millones de dólares. Solamente en almuerzo escolar. Ahora, en este momento no tengo una cifra cierta aproximadamente, para poder, por lo menos. Es que cada caso tengo que ver, o sea que en este momento no puedo yo darte una cifra ya de ese monto porque ya se fueron dando inclusive denuncias durante este periodo. Sí. Ya hay varias denuncias y de varios municipios, de varias gobernaciones, de varios entes que están afectados a este... ¿Y por qué, ustedes que son de la Contraloría, por qué cree que no hay controles? ¿Qué hay detrás de la falta de control? ¿Es hecho a propósito? ¿El sistema político se nutre de la falta de control para la corrupción? Honestamente, a ver si puede decirle a la audiencia. Y bueno, los controles en la administración pública son necesarios. Totalmente. Primero, hay un dicho famoso que dice: lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Entonces, ¿cómo yo puedo como gestor saber qué tan cerca o qué tan lejos estoy de lo que yo planifiqué con relación a lo que ejecuté? Si primeramente, el primer problema que tiene, esto ya saliendo del almuerzo escolar, sí, haciendo ya extrapolando. General. Exactamente. Yo creo que uno de los problemas principales que tiene la administración pública es la falta de planificación. Es la falta de una adecuada planificación. O por lo menos estamos todavía en una etapa muy incipiente. Nosotros hemos hecho justamente un mapeo. ¿Cuánto creen ustedes en la Contraloría que le cuesta al país la falta de adecuada planificación? Eso hay que ver caso por caso, porque escuché que estabas hablando en el otro bloque justamente de un tema tan sensible que es la salud pública. Sí. Bueno, en salud pública, por ejemplo, siempre estamos llegando tarde con los insumos, estamos llegando tarde con la atención médica, estamos llegando tarde con los equipamientos. Estamos teniendo todavía personas con enfermedades muy urgentes que tienen que esperar tiempo, horas, y que a lo mejor ya esa espera cuesta vida. Entonces ahí está a la vista una falta de planificación. Entonces es algo que supongo que el nuevo gobierno que está asumiendo, ciframos los ciudadanos, y yo como servidora pública también esperanza. Claro, con los años que tenés en la Contraloría, se sabe esto de la planificación, todos lo sabemos. Y los que estamos en los medios y hacemos las entrevistas a muchas autoridades, desde hace décadas que nos plagueamos por la falta de planificación. Vos que estás en un organismo de control, ¿a qué lleva la falta de planificación? Apagar incendios, a que los recursos exactamente, a que los recursos a lo mejor se apliquen de la manera que no sea la adecuada. Bueno, hay tantas... Pero ¿sabe qué, doña Gladys? Lo más triste de todo esto, que en este programa con usted estamos hablando de la alimentación escolar. De la alimentación escolar estamos hablando. Yo no sé si los que están viendo el programa entienden lo que significa malgastar en
alimentación escolar de chicos en muchas partes de esta república es la única alimentación que tienen en el día. Y estamos hablando del malgasto de esa plata que para muchos chicos es la vida o la muerte, o es el desarrollo o la pobreza, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y nadie se inmuta, nadie dice nada. Se hacen los informes de Contraloría, se envían a la Fiscalía, no pasa nada, se tranca en el sistema judicial, se chicanean los procesos y nadie, y estamos hablando de la vida de chicos paraguayos, el suyo, el mío, nuestros nietos. Señor, señora, que usted está viendo este programa, pregúntele a su intendente, pregúntele a su gobernador qué hicieron con la plata de la alimentación escolar, que le rindan cuentas a ustedes. Vayan hasta las escuelas, pregúntenle a los directores, vayan hasta los municipios, pregúntenle a los intendentes y a los concejales. Pero esto no puede seguir así. Carlos, y ahí tocaste un tema muy importante. Justamente la administración del doctor Camilo, uno de sus objetivos de que él asumió fue poner a disposición de la ciudadanía el control de los recursos tanto de Fonacía y Royalties. Eso está dentro de un portal de datos abierto, eso está disponible, cualquiera puede controlar, y que de gran ayuda sería inclusive que justamente los ciudadanos sean los primeros contralores de los municipios, de esa persona en quien ellos depositaron esa confianza. Porque bueno, realmente... Yo le digo una cosa, la Contraloría había hecho un trabajo con las comunidades, presentando las informaciones. ¿No pueden ustedes en esto, por ejemplo, todo esto que tiene que ver con la educación o la salud, llamar a los consejos de padres de las ciudades y que se vaya alguien y les explique cómo está la situación para ver si así por lo menos se despierta la preocupación por lo que pasa con el dinero público en nuestro país? La verdad que es bastante interesante lo que estás proponiendo, y otro tema no menos importante en el tema del almuerzo escolar es que no llega a todos. Sí, claro. No llega a todos. Entonces hay un sector de esos chicos que no tienen la posibilidad de que les llegue ese almuerzo. Y tienen que estar viendo que sus compañeritos comen y ellos no. Por obvias razones, porque la distribución no llega a todos. No llega a todos. No llega. Hay distritos, por ejemplo, o hay zonas en el interior que llega a una escuela, a un colegio, el otro colegio no fue seleccionado, tienen un criterio de selección. Hay inclusive nosotros hemos tenido conocimiento que hay chicos que migran de un colegio a otro por ese alimento. Y bueno, este es un tema que realmente debiera ser algo, una prioridad nacional. Hasta te diría que esos recursos sean direccionados y que por lo menos llegue a todos y no a algunos, que no haya un solo colegio, y más todavía en zonas vulnerables, en zonas sensibles, en zonas donde realmente hace falta ese alimento, que esa escuela, ese colegio no quede por fuera del sistema. Eso debiera ser realmente una preocupación también, y sobre todo que los gestores, las personas que están administrando estos recursos, que esos recursos destinados a ese fin realmente lleguen. Y con fuerza caer cuando se distrae. Exactamente, con fuerza caer. ¿Cómo podemos hacer para que haya fuerza? ¿Cómo podemos hacer para que la Contraloría envíe los datos y con la Fiscalía hagan un trabajo conjunto? No que se acusen mutuamente, no, nos pasaron papeles que en realidad son errores administrativos, no son cuestiones penales. Y eran cuestiones penales, pero ustedes no entendieron, no hicieron nada. Es decir, para terminar con todo esto y castigar a aquellos que hacen estas cosas con nuestros hijos. Sobre todo concienciar a los gestores. Yo quiero apuntar a que, no sé si soy muy idealista o qué, o como no estoy Pero se puede concienciar castigando a aquellos que cometen los ilícitos. Sí. Porque si perdonamos a los que cometen los ilícitos, entonces no va a haber concienciación nunca. Y bueno, pero la Contraloría no es su rol. Yo sé. Entonces lo que nosotros hacemos es puntualizar los errores y comunicar a la instancia correspondiente. Hasta ahí llega nuestra función legal y constitucional. Estamos siempre abiertos, trabajamos muy de cerca con el Ministerio Público. Si ellos eventualmente necesitan otros elementos, otros insumos, otra forma de encarar el trabajo, pues cuestión de sentarse en la mesa. Lo que no hay es castigo. Ese ya es otro ámbito. No, yo sé, pero no hay castigo.
Y de alguna manera todos deberíamos hacer algo para que se castigue a aquellos que lucran con el almuerzo escolar. Totalmente. Eso es de lo último, es ser de lo último como persona hacer eso. Es criminal. Yo creo que criminal. Esto fuera de, para mí realmente no tiene nombre. No tiene nombre desde el proceso de contratación hasta el alimento que se entrega, hasta el alimento que se consume. No tiene, o sea que no se puede, no se debe o no debiera. Y también castigar a las empresas que contratan, tienen beneficios, están dirigidas muchas veces las licitaciones para que tales empresas, y esas empresas entregan cualquier cosa. Esas, por ejemplo, de por vida, los dueños de esa empresa ya no deberían trabajar con la función pública. Pero ¿quién permite? ¿Quién permite? Y la falta de control. La falta de control. Volvemos otra vez al origen. Al origen de todo. La falta de control. O sea que la falta de control en las instituciones públicas hacen que situaciones impropias estén ahí bailando, estén realmente pasando buena vida. Sí. Bien, les dije que iba a ser, qué pesado que es. Es indignante, realmente indigna. Lastima y duele que seamos así, porque estamos hablando de nuestros hijos. Así es. ¿Verdad? Y de los hijos de lugares vulnerables donde es la única alimentación. Que, como usted dijo, hay chicos que migraron de escuela porque en las escuelas donde migraron recibían el almuerzo escolar. Por eso migran. Y nosotros le seguimos fallando a nuestros hijos. Doña Gladys, gracias por venir. Gracias a usted por la invitación y gracias por siempre estar también poniendo en que la ciudadanía conozca el trabajo que hacemos de la Contraloría. No es tarea fácil, pero creo que la idea justamente del señor Contralor es apoyar con mucha fuerza todos estos proyectos, estos programas. Y bueno, mis compañeros realmente son héroes anónimos en ese sentido. Si la gente no lee, que la Contraloría vaya a la gente para que la gente entienda cuál es el informe de la Contraloría. Hacemos, don Carlos, yo le voy a decir, le voy a contar una infidencia, por más que estemos al aire. Muchas veces el Contralor dice hay que hacer patria educando a la gente. Está por fuera de nuestra función, de nuestro trabajo, porque realmente nos agobia tanto trabajo que tenemos últimamente, gracias a la credibilidad y confianza que ha generado nuestras autoridades en este momento. La gente confía hoy en su Contraloría, la gente cree hoy en la Contraloría, y eso hace que los trabajos también se tripliquen. Y dentro de ese trabajo triplicado encontramos espacio para poder compartir esto con la ciudadanía. Créanme que sí lo hacemos, no a lo mejor en el espacio ni cómo es llegar a todos, porque eso implica más tiempo, implica más recursos. Sí. Bien, muchísimas gracias, doña Gladys Fernández. Y a la vuelta de la pausa hablaremos con Luis Ávila, secretario de Cifarma. ¿Cuánto le debe el Estado o el gobierno al sector salud? En instantes. Ingresamos al último bloque del péndulo, ya en compañía de Luis Ávila de Cifarma, secretario ejecutivo de Cifarma. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches para la gente del péndulo. Un gusto estar contigo. Gracias por venir. ¿Cuánto les debe el Estado actualmente o el gobierno actualmente? En realidad dijiste bien, es el Estado, porque las deudas, aunque sean del Ministerio o del IPS, son del Estado. Del Estado. Y hay que conceptualizar, porque le escuchaba antes tanto a Lea como estaban hablando sobre que nadie sabe a ciencia cierta. Sí. En realidad se sabe, pero es una mirada equivocada la que se hace, porque se habla de deuda contabilizada, se habla de deuda comprometida y nunca se habla de la deuda integral. ¿Qué es la deuda integral? La deuda integral es aquella mercadería que vos entregaste, que el IPS recibió y te conformó con un acta de orden del Ministerio de Salud. O el Ministerio de Salud. Sí. A partir de ese momento es una deuda. Y los entes lo que hacen es mirar la deuda que está lista para pago. Eso es un cuarto de la deuda. Por ahí nace, y creo que tenemos entre todos que empezar a cambiar la forma de ver las cosas para poder tener un panorama claro. Hoy el IPS está con una deuda en todo lo que es el IPS recibe como factura o como servicio o como compras 200.000 millones de guaraníes por mes. Eso
va en todos los rubros. Hoy, los 5 últimos años, sacando el 2022, IPS acumuló un déficit entre su presupuesto, lo recaudado y lo que gasta de 400 millones de dólares. O sea, en el año 2017, 67 millones de dólares fue el déficit entre lo presupuestado y lo gastado. Eso se agudizó en pandemia, pasó a 120 millones de dólares y a 117 millones de dólares. Cerró ahora el 2022 con 1.7 billones, o sea, estamos hablando de otros 180 millones de dólares. El problema de fondo es que gasta más de lo que recibe. Claro, pero ahí está el problema base del IPS. Hay que hacer una reforma, hay que revisar los cálculos actuariales, hay que evitar, acá tenemos una informalidad. Vos sabés que 4 de cada 10 paraguayos nomás aporta el IPS. Sí. Y de los 4 que aporta, ¿sabías que más del 60% solamente aportan por salario mínimo? En el año 2019, en 3 meses, con una acción de inteligencia, cruzando datos empresariales, logró captar 9.000 nuevos cotizantes. Solamente cruzando datos del Ministerio de Industria y Comercio, Hacienda y Tributación. Entonces decían, che, estas empresas de este porte, este tiene 50, este tiene 10, este no tiene nada. Y ahí le hacían una notificación. Esto no nos cuadra. La situación de regularice y no, porque también estaban las famosas comisiones de fiscalización que nunca funcionaron para nada. También hay que revisar, Carlos, en el caso del IPS. Pero una cosa, Luis. Sí. Esto es porque el IPS es ineficiente o porque el empresariado paga también para que no haya controles. El tango se baila de a dos. De a dos, perfecto. Ya está todo dicho. De hecho, hay una gran problemática. Yo ya soy jubilado. Tengo unos cuantos años y soy jubilado, ¿verdad? Pero toda mi vida aporté por el salario real. Entonces, vos te encontrás con que hoy IPS te paga por el promedio de los 3 últimos años. Sí, pero esto de los 3 últimos años, a ver, desde que yo estoy en periodismo, esto de los 3 últimos años siempre se hizo así. Claro. Entonces, habría que ver. Entonces, ¿qué hace la gente en los 3 últimos años? Aporta lo real. Sí. Entonces, si vos miras hoy lo que representa la cobertura de salud para un aportante al IPS sobre salario mínimo, son 100.000 guaraníes. Y por 100.000 guaraníes tenés una cobertura total, internación, medicamentos, con sus falencias. Conclusión, alguien dijo en algún momento, la gratuidad de la medicina, nada es gratis, ni en IPS ni en el Ministerio de Salud, todo se paga. Y si no damos los rubros, es imposible, Carlos, seguir sosteniendo eso. Hay que hacer una reforma. O sea, ese es el caso IPS. Hoy IPS está con una deuda de 170 millones de dólares de deuda certificada. Y en cola estimamos que vienen unos 80 millones de dólares. O sea que vamos a volver a cerrar este ejercicio del 2023 con una deuda de 220 millones de dólares. Y esa es la mirada que tiene que hacer la gente. Solamente IPS. Solamente IPS. Ministerio de Salud Pública. ¿Y cuánto ustedes estiman que les van a pagar hasta fin de año? El IPS hoy tiene una disponibilidad para pago de sus recursos propios de 50.000 millones de guaraníes, 7 millones de dólares. Sí, no tiene nada. Sí. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el IPS recauda 700.000 millones de guaraníes. De esos restarle 60.000 que van para erradicación del paludismo, CENEPA, etc. De eso otra vez 350.000 millones es jubilaciones, te queda 300 millones. De eso el 50% va a recursos humanos. De eso tenés que descontar, de los 150 que te queda, resta 60.000 millones que hoy son pagos de sesiones anteriores que van a terminar en marzo. Y otros 35.000 millones por mes que se representan gastos de agua, luz, teléfono. Conclusión, te queda 50.000. Y acuérdate lo que te dice al comienzo, 200.000 millones por mes es lo que recibe. Ahora, te pregunto algo, ¿cuánto es así? ¿En cuánto tiempo IPS salda una partida de entrega de medicamentos? En este momento, con este nivel de pagos, estamos en un atraso de 8 a 10 meses en el mejor de los casos. Hay casos de gente que siguen con un año, 2 meses. Hablábamos de eso. A ver, es decir, las empresas nunca pierden, es decir, si no, no van a existir. ¿Cuánto más le cuesta al aportante a IPS esos 10 meses de atraso
del IPS. Y es una carga financiera que toda empresa incluye porque ya sabe que no va a poder. Es porque no le va a pagar. Claro, ahora, y voy a una salida a lo que me dijiste recién. Si pagara al contado, ahorraríamos dinero. Tendríamos mejor oxígeno. Sí. Las proyecciones de IPS hoy, siguiendo, acuérdate que el famoso préstamo de $200 millones en realidad no fue un préstamo, fue una línea de crédito que se ejecutó en una parte, hay una parte que no se ejecutó. Y hoy no se puede ejecutar financieramente porque los compromisos asumidos topetan la posibilidad. Sobrepasan lo que... Se calcula que en el mes de marzo IPS va a terminar pagando las sesiones anteriores y va a tener más oxígeno. Entonces, mientras que hacemos y buscamos otras medidas, una de ellas, se conformó un equipo para trabajar entre IPS y Ministerio de Hacienda la famosa deuda histórica. Que hay gente que dice no existe. Claro que no existe porque no está, nadie dijo esta es. Ahora está trabajando Hacienda para decir, ok, sentémonos y digamos esta es la deuda. ¿Qué se puede hacer? Y hay muchas herramientas financieras una vez concretado. Claro. Eso puede ser un gran está el oxígeno. descuento que se puede hacer, sí. Ya. Pero hay que asumir que es una realidad. Otra de las cosas que se debe hacer, aparte de esto que mencionamos de capturar más aportantes y tratar de realmente ser sinceros en lo que se aporta, es también reevaluar si esta distribución del Fondo de Salud y Fondo de Jubilaciones es correcta para hoy. Esa es una distribución que se hizo hace 50 años. Hace 15 años los elementos de diagnóstico eran una radiografía y unos análisis clínicos. Hace 10 años la terapia oncológica era radioterapia y cobaltoterapia. Hoy tenés terapias blanco que cuestan muchísimo dinero. Entonces, también hay cajas, el de Estados Unidos, la de Colombia, todas realmente tambalearon en un momento. Entonces, estamos en una situación de ver, ¿es correcto el aporte? ¿Hay que modificar eso? Hay que ver si la prestación universal se aplica, no se aplica, es para todos, no es para todos. ¿Te tengo que dar yo el Mercedes del último año o tengo que darte una parte de eso? Pero sí es importantísimo hacerlo porque así no podemos continuar. O sea, el IPS en estas condiciones, 3 años más es complicado. Ustedes tienen, en 10 meses se paga una partida. Bueno, ¿cuántas partidas le pueden entregar al IPS entonces? Es que, Carlos, como hoy decíamos, hoy tuvimos reunión porque no te pregunto esto, Luis, te pregunto esto porque la gente se queja de la falta de medicamentos, ¿verdad? De la falta de equipos que se arreglen, que se descomponen. Sí. Y estamos hablando de medicamentos para enfermedades catastróficas. Así mismo. El cáncer, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Donde no solamente medicamentos, donde los equipos si fallan te dicen vení dentro de 3 meses. En 3 meses te moriste. Ya no existe. ¿Verdad? O en 3 meses ya se esparció por otros órganos el cáncer que tenías. Cierto. Porque eso no puede esperar. Se tiene que hacer en el tiempo que dicen los médicos, ¿verdad? Así mismo. Entonces, están jugando con nuestra vida, con la vida de los que van al IPS o los que aportan en el IPS. No se puede seguir así. Por eso, Carlos, si nosotros pretendemos continuar... ¿Cómo es que van a faltar, cómo que pueden faltar medicamentos? No, a eso voy. Si nosotros pretendemos seguir teniendo este tipo de coberturas, que se debe tener, los pacientes oncológicos deben tener su tratamiento, deben tener el mejor tratamiento, pues también tenemos que empezar a priorizar y decir, ok, a ver, como pasa en cualquier parte del mundo. Yo estuve en Brasil hace un tiempito, uno de mis chicos se enfermó, fuimos a un centro asistencial, no pagué un solo guaraní de nada, siendo turista. ¿Pero por qué? Porque el aporte que hace el Estado al presupuesto de salud es el que corresponde. Nosotros aquí en el Ministerio de Salud, como siempre dijo el doctor Borba, tenemos menos de la mitad de lo que requerimos. Por eso en el caso de IPS también tenemos que dotarle de los recursos que necesita, pero también ver otros mecanismos que descompriman la carga que tiene el Instituto de Prevención Social y el Hospital Central en concentrar a los pacientes, a los tratamientos, a las farmacias. O sea, hay mucho que trabajar por esto. La descentralización de servicios también es algo que se puede ver. Acuérdate que IPS y Ministerio de Salud tienen servicios de diálisis descentralizados. El IPS tiene un sistema de todo lo que sea de laboratorios y reactivos, también no está tercerizado, pero está a cargo de una empresa dentro del hospital. O sea, son estos modelos que son más eficientes y más eficaces en bien del asegurado. O sea,
Hoy un asegurado tiene que perder un día de trabajo para ir a una consulta y retirar sus medicamentos de ahí. Ahora, hay que ver otros mecanismos por el cual pueda retirar más fácil. Luis, vos sabrás, ¿verdad? Alguna vez me mostraron un informe del negocio que existen entre los sanatorios privados y el IPS, ¿verdad? Me mostraron en un hospital, pero me mostraron así. Me moría por sacarle foto o filmar, hacer algo. No me dejaron hacerlo. Y me ponía, mira, esto. Me mostraban un documento. Este señor está comprobado, estuvo en el sanatorio, era transferido del IPS para un sanatorio privado, ¿verdad? Estuvo 5 días y se le dio todos los medicamentos, todo completo. Aparecía en el resumen enviado al IPS, quedó 25 días. Y, por supuesto, 5 veces más todos los insumos, medicamentos que recibía. Es una enormidad lo que se roba en ese tipo de negocios, de negociados. Se sabe y nadie hace nada. Recién estábamos hablando de la falta de control. Sí, estaba escuchando. ¿Cómo podemos salir de eso? Con la tecnología, es muy sencillo. Mira, vamos al caso de medicamentos. Cuando la gente habla sobre la posibilidad de que el asegurado de IPS pueda retirar no solamente de la farmacia del IPS, sino de cualquier farmacia del país, con lo cual va a tener comodidad, ¿cuál es el problema? La tecnología, porque tenés que alinear el sistema informático del IPS, ponerle también, si querés, el del Ministerio de Salud, más el sistema informático de las cadenas o de las distribuidoras, y que se genere la receta electrónica. En Uruguay, en Argentina... Claro, te puedo asegurar, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Excelente. Todo el software para eso, para alinear todo eso, que sale a lo mejor 10 millones, te van a hacer acá costar 100 millones. Claro, nosotros hemos presentado ya propuestas con gente de Chile, con gente de Argentina, se está analizando. ¿Por qué? Nosotros somos los primeros interesados. ¿Por qué? Porque nuestros empleados no pueden ir a perder días de trabajo. Entonces, empujemos esto. Ahora, ¿qué tenés con la tecnología? Tenés un sistema de control y de cruzamiento de datos que te va a evitar justamente el problema de la corrupción. Porque vos vas a saber perfectamente, o sea, ¿qué tenés que hacer hoy? Tenés que ir a ver si el paciente sigue internado y la receta electrónica automáticamente te va a decir, cuando el paciente está de alta, estos son los medicamentos que usted lleva. Y ahí ya queda plasmado. Ya queda plasmado. Entonces, la tecnología es una herramienta que tenemos que implementar en todas partes y ese cruzamiento, esa información cruzada es la que nos va a achicar terriblemente los gastos. Por eso te mencionaba este tipo de herramientas se utilizaron en el 2019 para captar estos 9.000 nuevos aportantes. Sencillo fue, agarrás Hacienda, agarrás tributación, y ahí cruzás la información y ya tenés. O sea, no es tampoco nada del otro mundo, pero hay una cosa que es fundamental. Hoy hablábamos con una persona, decisión política, de implementar los cambios, y seriamente. O sea, vos tenés una ley del... ¿Ustedes hablaron con Santiago Peña? Hablamos antes. ¿Y hablaron de esto? Hablamos de todo esto. ¿Le dijeron? Y él se comprometió a encontrar una salida primero a la deuda y después ver mecanismos por los cuales podamos trabajar juntos en ser más eficientes y en ser más eficaces. Nosotros estamos del lado del gobierno desde siempre, o sea, hemos sostenido el sistema de salud a pesar de todas las deudas, a pesar de todo, y siempre que salimos a hablar de la deuda dicen, ahí ya están las farmacéuticas pidiendo, no. Si nosotros queremos algo es porque queremos seguir que la gente tenga su medicación y tenga su atención. Pero vemos que el modelo como tal no aguanta. Ahora, los medicamentos paraguayos, los que se elaboran acá, para cualquier tipo de enfermedad, son de primera, es decir, son similares a las grandes corporaciones farmacéuticas. Mira, hace ya 10 años, que en el mundo empezaron a tomar mucha fuerza los estudios de bioequivalencia, que en Paraguay se vienen haciendo y que se están haciendo para todos. Pero hay otro dato más importante. En Paraguay, por el servicio de Maquila, 7 laboratorios nacionales fabrican para laboratorios regionales y exportan a sus mercados. ¿En serio? Sí. ¿A través del sistema Maquila? Vos te vas hoy a México y podés encontrar medicamentos
no puedo decir los laboratorios ni las marcas fabricadas. Casi dije tu laboratorio. No. Sí, te diste cuenta. Entonces, y al costado dice, elaborado por Planta Industrial Paraguay, porque esa es una exigencia de la norma. Ajá. Entonces, si una empresa regional o multiregional en algunos casos viene y confía a Paraguay y lo exporta desde acá, hay dos motivos. Uno, hay una gran ventaja impositiva, y segundo, ya no pasa por su país. O sea, los argentinos vienen, fabrican acá y lo llevan a todas partes. Porque si vuelve allá, le sacan la cabeza en impuestos. A decir verdad, tuve la ocasión, gracias al trabajo de periodista, conocer laboratorios en Argentina, en Brasil, y puedo certificar que laboratorios donde vos trabajás y otros no tienen nada que envidiarle a los laboratorios extranjeros. Absolutamente. Es más, yo te digo hoy, Paraguay, en el caso de la pandemia, estuvo por encima de varios laboratorios regionales. ¿Por qué? Porque había medicamentos que eran para el COVID, cuyas empresas licenciatarias americanas prohibían la exportación a nuestros países. Y nosotros hemos desarrollado localmente en tiempo récord medicamentos similares y han salvado vidas. O sea, el paraguayo tiene la capacidad técnica y la capacidad profesional para desarrollar cualquier cosa. Y eso es lo otro que también desde la Cámara venimos insistiendo. El Estado debe reconocer que la industria farmacéutica es una industria estratégica, como lo reconoció Brasil, como lo reconoció Argentina, e hizo alianzas público-privadas para fortalecer y desarrollar e instalar alta tecnología en el país. Cuando hablábamos por radio ayer, me hablaste de que la deuda sería, si uno consolidara todo, sería 400 y pico millones de dólares. Sí mismo. ¿Eso es solo de Cifarma? No, eso es de todos los gremios, porque todos los gremios estamos trabajando, aquí está Cifarma, los nacionales, CRIFA, los importadores de medicamentos, Capacinfar, otros importadores, los importadores de insumos, de reactivos, acá estamos todos juntos. Estamos todos. Ajá. No, o sea, aquí no está incluido algo que sí corresponde a los hospitales, que es limpieza, desinfección, seguridad, alimentación, esas cosas no. Pero sí todo lo que tiene que ver al rubro 350, que es el rubro de presupuestario de productos químicos, medicamentos, insumos, reactivos, etc. Es un número, pero eso es el número que siempre, si vos mirás el archivo, 1 de noviembre del año 2018, asumiendo el nuevo gobierno prácticamente, y la deuda era de 150 millones de dólares en el Ministerio de Salud Pública. Y hay un dato no menor. ¿Cuánto es la deuda ahora con el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud Pública hoy está más o menos en unos 130, 150 millones de dólares. Es decir, que juntos serían más de 500 millones. Vamos a llegar a los 500, ¿por qué? Porque la deuda de salud, la deuda de IPS vamos a cerrar en 200 y salud va a cerrar en 230, 240, perdón, 270. ¿Por qué? Porque salud tuvo una carga muy pesada este año, o sea, estos 2 últimos años, tiene en amparos judiciales más de 30 millones de dólares. Y cuando vos tenés un amparo judicial, no discutís, tenés que pagar. Sí. Entonces, mucha medicación de alta tecnología y mucha medicación para enfermedades catastróficas hoy van por el Ministerio de Salud. Sí. Entonces, eso genera un desangre muy importante. También hay que ver qué hacemos con eso. Por eso nosotros insistimos en que enfermedades catastróficas tienen que salir del ejido de IPS y del Ministerio y ser tratado a nivel del FONARES y que sea fondeado con otros mecanismos del FONARES, porque si no le desangramos a las instituciones. Realmente hay que reconocer también, eso en nobleza obliga a que la administración de Borba ha sido la más eficiente de los últimos años, inclusive con el agravante de que Hacienda siempre le retasea con el plan financiero mes a mes. Y realmente... Pero no solamente a salud, a todos. A todos, claro. Hacienda hace con todos. Y ellos hicieron una reingeniería financiera en el Ministerio de Salud que les permitió reacomodar carga presupuestaria y cumplir con los compromisos. Ahora, pero FONARES tiene que ser más fondeado, entonces. Mucho más fondeado. Mucho más. Hay que ver otros mecanismos de fondeo de FONARES. Nosotros hemos presentado alternativas, pero siempre hay mucho todavía que dialogar, pero hay recursos y esos recursos hay que redireccionarlos a salud. Si queremos que realmente el ciudadano tenga una atención de calidad y de calidez. Acordate que IPS tiene 2 grandes hospitales hoy. Te pregunto algo. ¿Cuánto, desde el gobierno, desde el IPS o del Ministerio de Salud, cuánta coima te piden
para pagar la deuda. No, el sistema informático hoy eso te evitó. ¿Por qué? Porque expediente entra, expediente Yo sé que paga. es difícil, yo sé que no me vas a hacer al aire. No. No, ya te estás riéndolo, ya te estás riendo. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que este es un país muy particular, ¿verdad? Y se van los propios administradores, se van a los diferentes sectores comerciales y te dicen, se van a las empresas y le dicen, acá está, para vos este va a ser el costo, pero me tenés que hacer 2 cheques. Y yo ya me das a cambio. Uno es el precio real y otro una comisión que se da. Entonces, nadie sabe. Lo que pasa, Carlos, es que el sistema de pago hoy no hay cheque por medio, es una transferencia directa de recursos. Sí, bueno, entonces... O sea, el Ministerio de Hacienda es el que paga a través de las órdenes de pago, o sea, no hay una intermediación allí. Sería, mira, me evitas que esto sea histórico. Es que no hay intermediación, o sea, eso se cambió hace ya varios años, por eso es que hay un pago directo a proveedores. Ese fue un gran salto porque el Ministerio de Salud emite la orden al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda paga. Ya es todo electrónico, no hay ningún cheque. Está bien. Evitas que mañana salí acá ya te empiecen a llamar de todos los medios, entonces sí me contabas la verdad. No, es que realmente ese tipo de medidas que se llevaron a cabo evitan esto que vos estás diciendo. ¿Por qué? Porque la tecnología hizo que el sistema de pago vaya directamente de salud a Hacienda y de Hacienda al proveedor. Ya no hay intermediarios. Y ese tipo de tecnología es el que tenemos que implementar en todas las áreas. Bien, Luis, te agradezco que hayas venido, nos hayas contado todo este tema. Vi que hablaron en el pasillo con Lea Jiménez. Sí, porque tenemos una reunión nosotros el día de mañana con todas las cámaras, estamos cerrando los números y después nos tenemos que juntar con el equipo de transición para presentarle los números, porque no queremos entrar en el famoso, entra al gobierno y dice tenemos que revisar toda la deuda para ver cómo está. Nosotros vamos a entregarle los documentos, vamos a entregarle los números para que ya empecemos a trabajar en una solución. ¿Pero le dijiste el monto? Le dije. Y lo que pasa es que tenemos una ventaja, tanto Lea como Santiago fueron ministros de Hacienda y conocen la realidad. De hecho, nos juntamos con ellos cuando eran ministros, o sea, ahí tenemos medio partido ganado. Gracias, Luis, por haber venido. Gracias a vos, Carlos, y gracias a la audiencia por escucharnos. Luis Ávila, secretario de Cifarma. Y bien, llegamos al final de otra edición del Péndulo. Realmente lo de la alimentación escolar duele, es doloroso. Duele y bueno, esperemos que mañana salga el famoso decreto que establece que el equipo de transición ya pueda empezar a hablar con los administradores del Estado para saber exactamente cómo van a recibir, qué fondos van a tener para seguir hasta fin de año y que se solucionen todos los problemas de deuda que tenemos. Hasta el próximo miércoles, gracias por acompañarnos.